es la expresión de regiones, de poblaciones, de grupos humanos en cualquier territorio. Y cuando la música está expresando lo que, digamos, lo que sienten las personas en esas regiones, en esos territorios, y se hace, digamos, de fácil acceso a la mayoría de las personas, de fácil interpretación, se ha denominado en términos generales como música popular. Podríamos entender música popular como aquellas músicas derivadas de la explosión de los medios masivos de comunicación y la llegada de formas de producción de la industria musical y de formas de distribución de la música que permite una amplísima cobertura. En cualquier caso, se trata de músicas que tienen un hondo arraigo social. La música es un elemento pues, muy accesible porque llega directamente a los sentidos. La música es una expresión que no hay que raciocinar mucho ni pensar mucho, sino que a uno le gusta o no le gusta. Entonces el punto de definición y de ruptura entre una música popular y una música académica posiblemente tenga que ver con el acceso que pueda tener un número de personas y el recordatorio y el fácil entendimiento y posiblemente también el elemento que va al lado de la música popular, que es el baile. Cómenos otro traguito, cómenos compadre, para ti bailar bonito, con la hija de mi comadre. Pues lógicamente quien no tenía la posibilidad de acceder al estudio o de comprar determinados instrumentos, lo hacía muchas veces por propia iniciativa, por herencia, por actitud, y le tocaba interpretar esta música de una manera empírica. Cuando empecé a conocer los instrumentos, lo que fue el tiple, la guitarra, la bandola, pues iban unos amigos también que dejaban los instrumentos. Yo no sabía nada de instrumentos, entonces ellos dejaban el tiple, la guitarra. Entonces cuando ellos se iban, comenzaba yo a cogerlos y a afinarlos. Muchas veces un músico que interpreta un instrumento en la calle no necesariamente es un músico de la música popular. Puede haber un músico de la música académica, puede haber un músico de la música clásica que ha optado o que ha decidido en un momento dado de su interpretación musical hacerlo en la calle. Con la llegada de la industria cultural y la producción masiva de música, se empezó a ver eso con mucha sospecha, porque era una música que se puede hacer por encargo, era una música que se convertía en un objeto de consumo y empezó a verse con cierto desdén. Porque a partir, digamos, de los años 80, 90, la academia se abre a las músicas populares y los músicos jóvenes empiezan a tener acceso al conocimiento y a las herramientas y a la técnica que significa interpretar de una manera mejor sus instrumentos y sus diferentes géneros musicales. Hoy día, afortunadamente, empieza a haber un interés en qué es lo que hacen los músicos cuando hacen la música. Y los músicos populares cada vez son más relevantes. Ahorita empieza a haber un interés muy importante porque se empieza a percibir que hay unos íconos ignorados, unos íconos no visibilizados, pero que resultan fundamentales para comprender por qué ciertas músicas tienen impactos significativos en aquello que la música popular es especialmente relevante, y es en meterse en la vida del ciudadano. Su belleza es natural, no tienen nada postizo, seguro que Dios las hizo bonitas e inteligentes. Quiero que tengan presente cada día de la semana que la mujer más hermosa es la mujer colombiana. Venía de tocar salsa con la primera banda de salsa que se hizo en Colombia, que fue la de Michi y su Combo Bravo. En Barranquilla y Cartagena era el área de trabajo de nosotros. Llegué aquí por fuerza mayor mientras andaba. Conocí a la gente, entonces empecé a hacer música tropical. Aquí confluyeron todos los tipos de práctica musical, todas las regiones, y a partir de la creciente urbanización, oportunidades de trabajo que fueron muy importantes para el resto del país porque fueron de alguna manera ampliando el radio de conocimiento de esas músicas.
Nos vinimos de Ibagué con el grupo, pues para aquí, con este grupo, para sacarlo adelante y toda cuestión. Y entonces fue una lucha, comenzando fue muy fuerte. Era muy difícil la situación de nosotros porque llegar, sí, y vivir por Arrumas una habitación como 7 personas y venirnos a veces a pie hasta acá para trabajar, sí, porque trabajamos en Egipto, pues que nos dio trabajo a la mayoría del grupo. Aquí tenemos que tener en cuenta los procesos migratorios a la ciudad. Esos lugares no se dan porque sí, ni se dan espontáneamente. Es decir, hay que tener en cuenta gente de dónde venía y dónde se ubicaba. Por otra parte, la ausencia total de oferta de trabajo fue ubicando en algunas zonas, entre los mismos músicos, unas zonas donde había mayor acceso de públicos. Aquí quedaba al fondo el restaurante Haz de Copas en el año 64. Estuve trabajando acá con el trío Los Trisónicos y el ambiente era muy bonito. Cuando se escuchaba la música colombiana, no lo que se escucha ahora son los reggaetón. En ese tiempo no existía eso. Aquí venían obispos, venían monjas a cenar. Esto era un ambiente hermoso, sanísimo. Esta era la ruta que hacíamos del Haz de Copas, a donde trabajaba mi hermano Gentil en La Pampa. Él hacía música jazz, hacía bossa nova, música tropical, con su guitarra eléctrica. Y después de La Pampa nos íbamos allí al Candilejas, que estaba el maestro Lucho Bermúdez. Entonces imagina el banquete que se va uno a escuchar música, pero de la buena, la tropibomba. En ese tiempo todo era en vivo, ahí nada estaba haciendo maroma ni haciendo doblajes, era en vivo y en directo que se hacía la música. Aquí queda la ronda, pero aquí le pusieron Garibaldi ahora. Y allá queda el Rafael. Bogotá para mí ha sido todo, porque aquí se ha realizado todo, la cuestión de la música. Aquí se ha trabajado, porque he trabajado música en diferentes estilos de música, ¿sí? He trabajado hasta con mariachi, con tríos. Siempre ha sido aquí en Bogotá, porque nosotros los músicos decimos que después de Bogotá, aquí en Colombia, no hay nada más. Aquí es lo que no se haga aquí en Bogotá, no se hace en ninguna parte. Las músicas se transforman con las transformaciones sociales. La circulación y la territorialización de las músicas no obedece a la lógica interna de la música, sino a las condiciones sociales de la apropiación, de la venta, de la circulación, que es determinada por factores exógenos a la propia práctica. Noche de Cartagena. Aquí comencé yo a trabajar cuando llegué a Bogotá en el año 60 de 1960. Se llamaba, aquí en la terraza, se llamaba el Café de la Paz. Eso me ganaba 900 pesos. Y con eso vivía, pagaba arriendo y vivía bien. En la casa Jorge Villamil hice una intervención, me aceptaron y ahí quedé tocando pasillos y bambucos y acompañando a todos los duetos que llegaban ahí a cantar. Los sitios sobre la séptima son, de aquí para allá encontramos el Vikingos, en el pasaje de la Carrera. Más adelante estaba el Morocco, el Faes, el Balcón de las Nieves, el Rancho Grande, el Rancho Mexicano, todos los sitios eran de salsa. Había lo que se llamaba La Casbah, el Grill Miramar, también aquí en la 24, el Señor Estato 8. Eso era, ahí era visita de presidentes y todo, pero era... En el Grill Miramar se tocaba jazz y mucha música colombiana. En cuanto a los artistas que venían, imagínate, estoy hablando de la época de Carlos Santana, a que tuvo Carlos Santana. Este parque fue visitado por Carlos Santana. La música es aquello que les permitió tener un lugar en el mundo. Y esa expresión literalmente se convierte en una comprensión del poder que tiene la música en la transformación social, en el sentido en que también representa la posibilidad de ascenso social, la posibilidad de contacto social, la posibilidad de ver el mundo de unas maneras mucho más complejas que no tendrían si se quedan en su lugar de origen y si no se exponen, digamos, a estas dinámicas que Bogotá ofrece tan claramente. En Bogotá y aquí en Colombia ha sido una escuela el asunto de la música en la calle, rebuscándose uno en los negocios, en los restaurantes. Entonces, aquí en Bogotá ha sido una escuela. Muchos músicos aprenden el lenguaje musical
y se introducen en él a partir de las prácticas musicales casi siempre familiares. Y en los contextos, digamos, de provincia encuentran muy pocas ocasiones para ejercer el oficio. Bogotá se convierte entonces en un elemento muy importante porque aquí hay oportunidades de trabajo, aquí hay una industria, aquí hay una posibilidad de encontrar colegas, de subir su nivel al encontrar pares que permiten claramente una apropiación mayor de los recursos musicales. Mi padre, él le gustó tocar bandola y tocaba violín también. Entonces, pues a mí me incliné en la música. Mi papá decía, mi hijo, aprende a tocar tiple. ¿Qué tiple? Entonces yo lo acompañaba con el tiple, pero a mí me gustó la guitarra. Para todos lados que iba mi papá a tocar, entonces yo iba con él y se me fue pegando la idea de tocar algún instrumento y el más cercano que tenía era la percusión. Una sociedad que cuida a sus músicos es una sociedad con más recursos, una sociedad que pone a los hijos en contacto con los maestros viejos, es una sociedad que tiene vasos comunicantes con su propia historia, una sociedad que aplaude y reconoce lo que un músico no famoso, un servidor que presta su servicio, su sensibilidad como un vehículo para facilitar la comprensión y el sentido de lo que uno va viviendo, pues son seres absolutamente fundamentales. No hay normas que protejan al músico, no hay tipos de contratos como lo hay cuando uno entra a una entidad pública o una entidad privada. El músico está totalmente a la deriva de quién lo contrata y de si lo va a pagar o no, y a dónde lo van a llevar, y a qué casa va a entrar. Los músicos trabajan pues informalmente, independientemente. Eso requiere una disponibilidad de 24 horas. También se somete a una inseguridad laboral, inestabilidad laboral. Luego hay personas cuando se emborrachan, que cuando están bonizanos, de pronto lo contratan a uno de buena forma, y después cuando están borrachos y uno termina de terminar el contrato, entonces quieren que siga tocando por trago o sin plata. Entonces por ahí provienen los malos entendimientos. Entonces eso es maltrato. No respetan al artista. Si van a jugarse ellos y se van a echar agua o se van a echar cualquier cuestión, entonces también le echan a uno. La exposición a la noche permite no solamente que haya dificultades en el día a día de los músicos y haya, claro, peligros y amenazas pues, que se ciernen no solamente en los músicos, sino digamos en todos los que participan de eso de alguna manera. Yo fui capturado por esa musa, la música. Para mí era todo, la música, y todavía es todo. Y la misma música, fíjate, me ha sacado del problema en que he estado. Estuve en la calle. Yo estuve en una situación de indigente total. Es difícil porque esas vainas son cosas espirituales que lo van cogiendo uno y que uno dice, no, que ¿por qué no eres capaz? Porque me metí en el lío, no puedo contra esa fuerza, son fuerzas. Terrible, pero bueno, al menos, gracias a Dios, estoy echando el cuento y estoy aquí. Pero también representa, y esto me parece importante, representa maneras muy particulares de comprender lo que nos acontece como seres humanos. Por eso no te espero como el hombre sincero que calmar quiso en vida el antojo de una mujer prohibida. Mujer prohibida, mujer prohibida. Nosotros acudimos a la música para encontrarle sentido a lo que nos pasa. Hoy en día les da pena nombrar un bambuco, nombrar un pasillo, nombrar una guabina. O de Olimpo Cárdenas. Olimpo Cárdenas, esa época, sí era la época. Todo eso les da pena, de Olimpo Cárdenas, sí. de Oscar Agudelo, exactamente. Todos de los cantantes viejos de la época. A sí. todo el mundo le da pena a los chinos de ahora, ¿no? No, eso no. Hoy no va, la gente ya los niños no saben bailar, no saben qué es una cumbia, no saben qué es un joropo. Les da pena. No hay elementos que le permitan a un joven entender un poco más de qué se trata el arte, pues los jóvenes también se van por lo más fácil.
Es cierto, hay músicas de mayor dificultad de entendimiento y hay músicas de menor dificultad. Hay ritmos de más fácil comprensión para bailar y hay ritmos de menos comprensión. Hay letras que tienen mayores contenidos y hay otras que tienen menos. Es decir, todos esos elementos hacen que un joven se vaya por un gusto o por el otro. La música de Lucho Bermúdez en los años 40 se veía como una cosa inmoral en la Bogotá cachaca. ¿Por qué? Porque parecía una música que era proclive al contacto físico. Que ya la gente no escucha nuestra música. Ya la gente llevan un teclista, meten un cassette, un CD y colocan música. Ya una orquesta es 2 bailarinas y el señor del piano. Y esa es la orquesta. Cuando se vuelve costoso contratar un grupo de músicos en vivo y empiezan a aparecer aparatos electrónicos que suplantan lo que hacen los músicos, empezamos a tener unas dificultades tremendas para que quienes viven del ejercicio musical puedan tener las condiciones óptimas para su desarrollo. Ahorita es muy difícil. Ahorita, por ejemplo, uno rebusca en las cantinas y como están las rocolas de moneda, ¿no? Entonces los dueños de negocio dicen, no, yo no lo puedo dejar tocar porque yo no gano nada si la rocola no suena. Y donde no hay, pues, si la gente le pide que toque, pues, es la facilidad, la única facilidad. Hay un desplazamiento, lógicamente, como lo hay en la medicina, como lo hay en la arquitectura. Si la medicina o la arquitectura o la ingeniería no se adaptan a los nuevos desarrollos de la tecnología, pues tampoco van a tener espacios de trabajo. Es lo mismo pasa con la música, es que la música no es nada diferente a una profesión cualquiera, a un oficio cualquiera. Tiene un elemento fundamental que es la expresión de las emociones. Todas las músicas de alguna manera han sido en ese sentido manifiestos valorativos. Esto permite pensar que el problema nunca es el reggaetón. Hay algo que el reggaetón no se inventa, eso está ahí. Culpar al reggaetón por expresar eso es como matar al cartero por traer una noticia. De todas maneras, lo que cada vez empezamos a entender y lo que a mí me parece más interesante es la comprensión de que cada música existe porque hay una diversidad humana muy importante. Las músicas hechas en Colombia no han tenido un apoyo decidido por parte de las emisoras. Aunque entre los años 20, 30 y 40 fueron las emisoras las encargadas de divulgar las expresiones musicales, cuando se empieza a hacer una producción propia y nacional, no tienen el mismo apoyo por parte de las emisoras. Las emisoras no eran solo centros donde se producía, sino sitios que permitían la convergencia de músicos creativos que en vivo y en directo y de una manera sistemática producían música en diferentes géneros en la ciudad. Los medios de comunicación ya no transmiten música colombiana. Si lo hacen a las 3 o 4 de la mañana y a esa hora pues nadie está escuchando la música. La radio ha tenido la posibilidad de manipular el gusto de los oyentes. Es decir, depende quién es el dueño de la emisora y qué tendencias tiene y qué quiere, ha transmitido lo que le gusta al dueño y lo que no necesariamente lo que le dé más dinero, pero sí lo que le gusta. Con la creciente importancia que tuvo la radio, y la radio va a ser aquí un elemento fundamental, no solo en la divulgación de las músicas, sino como escenarios en donde se producía la música. Muchos de los más relevantes músicos de casi todas las prácticas tuvieron programas de radio. Estoy pensando, por ejemplo, en un músico tan significativo como Oriol Rangel, que tuvo durante décadas programas de radio en vivo, en donde transmitía, patrocinados por las emisoras, una música que tenía un valor social muy importante. Cuando se empiezan a transmitir en radio las músicas, la gente no tenía otras opciones. Es decir, solamente quien tuviera dinero, mayores recursos de tener sus propios discos y traer sus propias grabaciones a sus propios gustos. La gran población no tenía opciones, y cuando ya se tuvo algunas opciones de empezar a escuchar música y empezar a decidir esto me gusta, esto no me gusta, la única opción que tenía la gente era apagar el radio.
Entonces, ahí se va formando un gusto. Se va formando un gusto por músicas como la música carrilera, la música de despecho de piel de las regiones, donde suenan las emisoras. Los músicos mayores de 60 años son hechos a un lado. No solamente sus destrezas, sea para el violín, trompeta, instrumentos pues, de cuerda, ya las destrezas no son iguales. En este momento ya uno no tiene, ya nosotros no tengo ni una cana porque todas están pintadas, entonces ya uno no lo llevan ya uno lo lleva a gente muy especial que quieren escuchar un buen bambuco, un pasillo. Entonces para uno es muy limitado el trabajo. Ya para uno no hay un sitio de trabajo. No tenemos todavía conciencia como país de la importancia y de la valoración y el reconocimiento a los músicos. Si los músicos pararan un día en Colombia y no quisieran trabajar, el país se haría inviable en 3 días. Porque nosotros actualmente no tenemos nada. Nosotros somos artistas que llevamos como mínimo 50 años en la gestión de la divulgación de la música nuestra en nuestro país. Habemos muchos que hemos salido fuera del país y hemos llevado la música a muchas partes, pero no hemos tenido como la dignificación. Aunque muchos se quejen de las dificultades, muchos sienten que están ligados tan profundamente a lo que hacen que lo volverían a hacer a pesar de las dificultades. Esto significa simplemente que más que una forma de vivir, es una forma de darle sentido a lo que significa vivir. Para mí la música tiene como alma esa vaina, como alma, como algo se vino acá y me capturó desde que nací. La música es mi vida. Mira, si tú te mueves, estás haciendo música. Si hablas, las entonaciones de tu voz dan música. Cuando tú estás comiendo, el ruido de la cuchara y esas cosas producen música. Así. La música es vida. Que acudimos a la música como un salvavidas vital. Cualquiera, y examine la vida suya, de cualquiera de las personas que están viendo esto, la música atraviesa vitalmente a todos y los músicos siempre han estado ahí. Yo creo que la música, las artes en general muestran el nivel de desarrollo de un país, necesariamente, y muestra hacia dónde va ese país y qué está pasando en ese país. El músico se acostumbra a ser un mediador de las relaciones humanas. El músico es un prestador de un servicio fundamental y esa sensación de ser útil es una sensación que pega muy fuerte en el corazón de cualquier artista. Más allá de que sea reconocido, famoso o que gane plata, y hay muchas profesiones que permiten eso, no todas permiten esa sensación de afecto que produce un músico cuando toca las fibras y el corazón de la gente. Para mí la música es el aliciente más grande de la vida. Tan es así que un enfermo grave, usted le lleva música y ese enfermo se mejora. Entonces es muy grande, la música es lo más grande que hay, lo más hermoso.